Hoy tenemos el honor de presentar un hombre de Dios ejemplar, J. Jesús Gómez Cardona, conocido cariñosamente como Noé. Nacido en Palo Alto, Aguascalientes, y criado en Zacatecas, desde joven construyó su vida sobre sólidas bases cristianas. A los 21 años tuvo un encuentro transformador con Dios, y desde entonces ha dedicado su vida al servicio del Señor. Junto a su esposa Gabriela, con quien ha formado una hermosa familia, ha servido incansablemente en el ministerio. A los 36 años fue ordenado como ministro y aceptó el desafío de pastorear la primera iglesia apostólica en Mérida, Yucatán, donde enfrentó pruebas difíciles, pero con perseverancia logró transformar una iglesia en crisis en un ejemplo de unidad y crecimiento. Con más de 26 años de ministerio, es un testimonio vivo de resiliencia y fe. Hoy recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Noé. Creo que las palabras del hermano Miguel, ¿verdad? Las acepto con mucha gratitud, con mucho respeto. Y por qué no decirlo, no cualquiera, hermano, tiene el valor o los pantalones de hacer esto. Alguien me dijo entre semana, en estos días pasados, creo que la humanidad estamos muy equivocados, porque en realidad muchos hombres de Dios que yo he conocido o que yo conocí merecían, hermanos, esto y más, y nunca hubo esa oportunidad, porque generalmente, hermanos, el humano piensa, ¿verdad?, que ya cuando muera, pues hay que decirle quién sabe qué tantas palabras que jamás va a escuchar. Y por ahí alguien escribió un poema que dice: en vida, hermano, en vida, a los que somos casados, a los que tenemos una mujer, en vida, dígale las cosas, en vida. Ya cuando ella o él son difuntos, como dicen por ahí, ya para qué. En vida, hermano. Y yo le agradezco, hermano, a hermano Miguel y a todo el cuerpo pastoral y a todo el liderazgo de la iglesia que haya sucedido esto. Créanme que yo jamás lo pedí y tampoco lo esperé, pero enhorabuena, bendigo la vida, hermanos, del hermano Miguel, de Gaby, de Victoria, de Jorge, como líderes principales de esta iglesia, ¿verdad? Y de una vez, hermanos, se los digo, que el Todopoderoso los colme de bendiciones. No pocas, porque como dije, no solo tuvo el valor, también los pantalones para hacerlo, ¿verdad? Y yo en mi corazón jamás pensé ni soñé esto, siguiendo un poquito la tradición, ¿verdad?, lo que nos ha regido, pero yo creo que Dios nos llamó, ¿verdad?, y en algún momento dado siempre dijimos: heme aquí. Heme aquí. No es fácil, como dije, porque todos queremos salirnos por la tangente, ¿verdad?, porque estamos viviendo a veces una situación cómoda, a lo mejor estamos ganando buenos centavos en un trabajo, nos gusta lo que estamos haciendo, quizás nuestra familia está muy cómoda, ¿verdad?, pero fíjese que Dios nos incomoda, pero Dios nos incomoda para bien, porque no sabemos qué es lo que viene enseguida, nadie sabemos, ¿verdad? Pero bendito Dios, esta es la introducción de este mensaje. No voy a leer, hermanos, la Biblia, ya leímos bastantito, solo voy a comentar el pasaje por si alguien quiere checarlo en su celular, o si trae Biblia, pues ahí en su Biblia. Voy a basar, hermanos, este mensaje que titulé Joyas en vasos de barro. Es 2 Corintios 4:7 al 10, y también hay un pasaje en Job capítulo 10, versículo 9 al 10. Si me ayuda así como está, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre poderoso, en esta hora estamos dándote la gloria, Padre, porque tú la mereces. Gracias, Padre, porque después de años que algunos hemos caminado o recorrido este camino, tú nos has ayudado, Padre. Como dice el Salmo 90, tú nos has sido refugio
de generación en generación. Tú has sido como una sombra para nosotros en tiempos muy soleados. Y tú has sido un refugio para nosotros en tiempos difíciles. Jamás hemos pasado hambres. Porque tú nos has sustentado con lo mejor del trigo. Gracias, Señor. Que este mensaje sea de bendición para otros. Prepara la tierra. Prepara el corazón de cada uno. Que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salude a uno o a otro que tenga a su lado, a su mano izquierda o derecha. Véale los ojos azules a su hermano, chéquele qué bonitos ojos tiene. Ya veo que su hermano tiene muy bonitos ojos. Sí. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, hermano. Démosle un aplauso al Señor. ¿Qué le parece? Aleluya. Joyas en vasos de barro. Lo dijo hermano del apóstol Pablo, por todo ese tesoro, esa grandeza que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Amén. Dios, de alguna manera, no solamente por el hecho de habernos bautizado, y a lo mejor hablamos en otra lengua conforme a la costumbre antigua, porque quiero decirle que hace muchos años, fíjese bien lo que voy a decir, cómo era el pensamiento de los hombres de aquel tiempo. Por ejemplo, si alguien se bautizaba y caía, tenía esperanza. Fíjese cómo era, ¿eh? Pero si era bautizado en agua, recibía el Espíritu Santo y se iba al mundo y quería regresar a la iglesia, ya no se lo permitían. Yo lo escuché de muchos pastores. Los que nos pastorearon a nosotros eran grandes líderes. Ahí en la tercera tuvimos líderes nacionales, los mejores exponentes de la Biblia, hermanos, en toda la República, bueno, toda la República Mexicana, ¿verdad? Los mejores exponentes llegaron allá a la tercera iglesia. La mayoría eran líderes. Llegó el hermano Francisco Moreno. El hermano había sido obispo del distrito de Zacatecas, había pastoreado varias iglesias y vino a pastorear la primera iglesia, luego la segunda, y de la segunda lo mandaron a la tercera. Tenía todo el bagaje que tenía. Después de ahí llegó el hermano Rodarte. Era un exégeta de la Biblia, era un hombre que conocía mucho, era un hombre que se fusilaba, hermanos, libros y libros y libros. Después llegó el hermano Abel Zamora. Con esto nada más le voy a decir que eran hombres pensantes de la iglesia y de la institución donde nosotros nos congregábamos. Eran maestros. Pues con todo y eso que eran maestros, ellos decían, si alguien se bautizó en agua y luego habló en otras lenguas, fue investido por el Espíritu Santo, pero se fue al mundo, ese ya no tiene perdón de Dios. Esa era la teología que se manejaba en aquel tiempo, ¿verdad? Así que inclusive me tocó el tiempo a mí en que los que cometían pecado en la iglesia, de adulterio, de fornicación, de lo que haya sido, se practicaba la excomunión en público. Así como lo oye, así estaba la situación en aquel tiempo. A mí me tocaron ver por lo menos 2 excomuniones de gente que yo conocí, gente que yo apreciaba, no le voy a decir quiénes, pero por lo menos a puerta cerrada. Me acuerdo que los pastores en aquel tiempo, 2 de ellos, ¿verdad?, en diferente época, excomulgaron a una pareja de jóvenes, pues que se habían comido el pastel antes. Usted sabe a qué me refiero. Y a otro
que porque andaba tocando puertas buscando mujeres, también lo excomulgaron. Entonces dije esto, hermano, porque una forma de pensamiento, era una manera de pensar de aquel tiempo. Yo decía, qué tremendo, pero pasamos esa etapa, bendito Dios, y ahorita no que seamos, voy a decir una palabra, hermanos, no estaba bien dicha, pero no que seamos pasalones, ¿verdad? Hoy se entendió mejor la teología, amén, mejor la teología. Y no solamente, hermanos, solo por el pensamiento humano, la Biblia nos da margen para poder pensar en alguien así, amén. ¿Se acuerdan de la carta que Pablo escribe a los Corintios? Tremenda la primera, ¿verdad? De alguien que había tenido pues relaciones con una madrastra, era mujer del papá de él, pero él había tenido relaciones y Pablo les habla bien dura, al tal excomúlguenlo, hijo del diablo y todo eso. Eso lo dice en la primera carta a los Corintios, pero en la segunda carta a los Corintios dicen, ya denle chanza, ya lo he perdonado y ustedes también perdónenlo. Claro que un pastor debe de sopesar la conducta de alguien, ¿verdad? Que tuvo un error y luego, hermano, se arrepiente y busca a Dios. Es posible, porque a pesar de esa teología que se manejaba antes, había cosas que no, pues los pastores en aquel tiempo no entendían. Algunos tenían estudios buenos, otros no tanto. Teníamos pastores que solamente habían estudiado primero y segundo de primaria, porque no era muy fácil estudiar, hermano, en ese tiempo. Solo los que estaban en ciudades podían aspirar un poquito a la primaria, pero secundaria, sabe. De hecho, en los 70s, parte un poquito de los 80s, usted y yo lo hacíamos muy bien con la primaria, por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Primaria terminada. Llegaron los 80s, no, secundaria terminada. Llegaron los 90s, mínimo prepa. Y ahorita estamos mínimo que tengas universidad. Así, hermanos, en la teología de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios que estamos, hermanos, en una apertura pues más sabia, creo yo. Y bueno, metido un poquito ya en el pasaje, Dios buscó a hombres que hicieran vallado, dice el capítulo 22 del profeta Ezequiel. Dios buscó a hombres que hicieran vallado. Fíjese ese pensamiento del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un hombre preparado, era un hombre de letras, era un hombre descendiente, hermanos, de sacerdotes, de gente poderosa. Mas sin embargo, en el tiempo, hermanos, de su ministerio, no hubo quien lo escuchara. La Biblia dice que Dios le había hecho la cara como de pedernal, es decir, un rostro duro, porque se iba a enfrentar a los príncipes del pueblo, se iba a enfrentar a los sacerdotes del pueblo, y él necesitaba tener el carácter, hermano, para poder enfrentarlos. Dice la Biblia, Dios le dio un rostro como de pedernal, que era una piedra durísima en aquel tiempo. Acuérdense que no había muchos metales, y el pedernal era una de las piedras más duras que había en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la cosa no era fácil. Los líderes de aquel tiempo, hermanos, estaban metidos, como dicen los yucatecos, en una porquería terrible. Porque algo aprendí de ellos, en una vil porquería, hermano. Cuando uno lee la Biblia un poquito más de fondo y lees algún comentario, obvio, le escudriñas un poquito mejor y le das más sentido y sabor a la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Si les hiciera una pregunta, entre paréntesis, ¿cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Cuántos pudieran levantar su mano? Aleluya. Qué bueno, hermanos, la mayoría. Pues yo también tengo una chiquita aquí, miren. Pero no siempre fue así. Yo les decía a los hermanos en los otros cultos que cuando yo me bauticé era muy peleonero ahí en el barrio donde yo viví. Y cuando ya me bauticé a la edad de 23 años, no tenía Biblia. La Biblia la leía, pues la de mi mamá, es la que tenía Biblia. Y la hermana Cuquita Alvarado, en paz descanse, ella vendía Biblias. Ella vivía ahí por Hacienda del Carmen, como a cuadrita y media de donde estaba el templo donde yo asistía. Y dije, le voy a comprar una Biblia a la hermana Cuquita, ¿verdad? Y un día dije, pues voy a tocarle a ver qué
¿qué tiene? Y ya total que, hermana Cuquita, paz de Cristo, hermana, porque así nos saludábamos antes, ¿eh? Ahora no sé cómo nos saludamos, pero bueno, se vale. Paz de Cristo, hermana. ¿Tiene Biblias, hermana? Sí, hermano, espéreme, deje ver si encuentro. Sí, dije, oiga, pero que sea una Biblia chiquita, si tiene, por favor. Sí, hermano, deje, busca a ver qué hay. La hermana Cuquita es tía de mi sobrina, miren, aquí está. Era tía de mi sobrina Judith. Y total que ya llegó la hermana Cuquita y dijo, hermano, sí, hay una, échemela para acá, mi hermana. Dije, ya. Mire, es una de la sociedad bíblica, más o menos como de este vuelo. Y ya no tiene más, hermana, ¿cuándo le van a surtir? No, pues no, ni idea tengo. Y bueno, pues ni modo, ¿cuánto cuesta tanto? Pues tenga. Pero yo le pedí una Biblia chiquita porque me daba vergüenza en ese tiempo. Me conocían como peleonero, como bravo, como bullicioso y no sé qué tanto. Y yo dije, ¿cómo voy a traer una Biblia? Necesito una chiquita para metérmela aquí así. O traerla aquí que no se enviara mucho. Y así estuve, hermano, batallé como 3 meses para poder, hermano, tomar fuerza. Yo decía a los hermanos, yo creo que tuve que orar muy fuerte. Y una noche le dije al Señor, oye, Señor, ¿por qué no puedo traer yo una Biblia que los demás sepan que yo soy cristiano? 3 meses batallé. Una noche me encerré, dije, de aquí no salgo hasta que Dios me dé el triunfo. Y fíjese, sin saberlo, ahí me di cuenta que esos malos espíritus a veces no lo sueltan a uno tan fácil. Qué bueno, ya te bautizaste, pero a veces te merodean. Y porque yo sentía pasos atrás y no había nadie. Y ahí estuve, sude y sude esa noche. Dije, Padre, de aquí yo no me voy a levantar, no sé cuánto tiempo, si es posible que pase toda la noche, no le hace, pero yo quiero salir victorioso de aquí. Sudé, hermano, lloré y lagrimeé. Estaba en mi cuarto de soltero, obvio en aquel tiempo, puerta cerrada, dije, ¿quién me iba a ver? De ahí, hermano, cuando menos sentí que el ambiente, hermanos, de meditación cambió. Cuando me levanté, respiré profundo, dije, bendito Dios. Y al día siguiente era día de culto. Y dije, ahora sí voy a agarrar mi Biblia. Y así iba, hermanos, por la cuadra donde yo viví. Así. Y no faltó alguien que me dije, ¿qué hubo? ¿Ya te hiciste aleluya? Amén, dije, vente, vamos a la iglesia. Ah, estás loco, yo voy acá a la otra, que no sé qué. No es fácil, hermano, dar testimonio. Cuando uno es bravucón o peleonero, no es muy fácil. Pero quiero decirle esta noche, tarde noche, que si usted le pide a Dios, Dios lo va a ayudar. Así de fácil, hermano. Inclusive, pídale a Dios que le dé palabras, porque a veces le va a hablar al licenciado o al maestro universitario, a quien sea, hermano. Dios le da palabras. Amén. Si lo cree, dígale amén fuerte en el nombre de Jesús. Dios lo va a bendecir, hermano. No tenga temor de hablar con nadie. En ese momento dice la palabra escrita, en ese momento Dios te dará palabra. Amén. Y así es. Gloria a Dios. Así que dice la Escritura que Dios te va a llevar delante de reyes y delante de príncipes y delante de autoridades. Mi madre era una mujer analfabeta porque ella medio apenas sabía leer, medio apenas. Escribir no. Mi padre totalmente ni escribía ni leía. Eso porque ellos pues fueron hombres de rancho, ¿verdad? Y entonces ellos no sabían prácticamente nada. Pero sin embargo, mi mamá tenía, hermano, el poder de la palabra. Ella no tenía miedo a nada. Ella hablaba con quien sea, así como usted y yo estamos ahorita escuchándonos, sin problema, sin pena. Y fue una mujer, Dios la bendiga, hermano, porque fue una mujer muy tesonera, que nunca se cansó de exhortarnos, aunque estuviéramos ya grandes o casados. Hijo, esto, hijo, acuérdate de aquello, hijo, ten cuidado de esto otro, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, si usted es una mujer de esas, la bendigo, hermano, desde este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. En mis inicios, déselo más fuerte a Dios, ¿qué le parece? En el nombre de Jesús, aleluya. En mis inicios yo también, no se crea, ¿verdad? Yo batallé también para entregarme a Dios, como le he dicho. Y batallé bastante porque me le escondía al Señor. Él quería hacer un trato conmigo desde que yo tenía 13 años. Me acuerdo muy bien de esos momentos. Yo le dije, ahorita no, Señor. Es que estoy muy chavo todavía. Y a veces Dios te habla bien bonito, quedito, suavecito.
pero cuando somos cabezones ya nos habla un poquito más recito. Dice, no, vente para acá. Y yo me perdí, hermano, en el mundo, la verdad, de los 13 a los 21 años. Cuando cumplí 21, que Dios me habla más rececito con una vara ya más recio. A veces pasa como nosotros los papás, ya les damos un sope, ¿verdad? A nuestros hijos. Y ya cuando no quieren, pues les damos 2. Bueno, no sé usted cómo los trata, pero Dios habla, hermano, de muchas maneras. Y yo entendí, hermano, que esa vez que me hablaba por segunda vez el Señor, era, hermano, ya de sí o sí. Yo empecé a tener unos dolores en el estómago, problemas en los riñones. Cuando yo era se supone que era un hombre que hacía mucho deporte, jugaba como 3 partidos diarios y tenía muy buena condición. Y dije, pues, ¿por qué está pasando esto? Pero muy fuerte, hermano, dolores de muerte casi, así literal, de muerte. No aguantaba ya los dolores, ¿verdad? Y me acuerdo que hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, si tú me ayudas, te voy a servir. Y le cumplí al Señor a los 21 años exactos, en una prédica del hermano Abel Zamora Velázquez. Él era un hombre de Dios, era un hombre de mucha oración. Y me bauticé, hermano, un 22 de mayo de 1983. Tengo 41 años que me bauticé. No sé, hay alguien que tenga más que yo, a lo mejor sí. Qué bueno. Y no importa, hermano, el tiempo que tengas. De todas maneras, Dios te llama. En el tiempo, hermanos, en que ya me bauticé, había que liderar a mucha gente y yo no tenía mucho el poder de la palabra, porque un día fracasé dando un estudio, así literal como lo oye. Me acuerdo, no sé si alguien conoció a Samuel Martínez. El hermano era muy bueno para dar estudios. Y me acuerdo que me dijo, hermano, ¿me ayudas? Sí, hermano. Me dio un pedacito porque sí, pero mi error fue querer aprendérmelo de memoria y con los nervios se te olvida toditito, ¿sí o no? Sí creo al apóstol Pablo que, creo que vivió o de dónde era, de Tarsis, de Éfeso. Yo todo revuelto, hermano, ahí, ya no sabía ni qué decir. Me acuerdo que ese día, hermano, me sentí fracasado. Dije, Señor, creo que no sirvo para explicar nada. No sirvo para comunicar nada. Me acuerdo que esa noche me fui allá a mi casa, vivía muy cerca de la iglesia, ¿verdad? Y ahí me puse en esa noche a llorar. Dije, pues entonces, ¿cuál va a ser mi ministerio, Señor? Pasaron unos días y el hermano Abel Zamora me promovió para ser maestro de señores y señoras. Yo dije, peor tantito, ya que había unos tiburones bien tremendos ahí, como dije. Había gente, hermanos, que se las sabía de todas. ¿Y qué les voy a decir? En ese tiempo se usaban expositores bíblicos, ¿verdad? Y de ahí pues leías, obvio, la lección y luego contestaba las preguntas. Y bueno, era fácil enseñar ya con los expositores. Pero ¿qué tal si te hacían una pregunta difícil y cómo la contestabas? Así batallé como 3 meses y yo le dije al hermano Zamora, hermano, no, estos están bien difíciles, no puedo decirles nada, porque mire, me sale fulano y sultano y me hace cuestiones, me preguntan que cuál es la hermenéutica y que cuál es que las palabras si están escritas en griego o en hebreo, ¿qué les digo? Ya me dijo el hermano, tú nomás órale al Señor, Dios te va a ayudar. El hermano era un exégeta también de la Biblia, muy poderoso, la verdad. Y dijo, nomás órale al Señor, pídele que te dé palabras de sabiduría. Y sí, bueno, al poco tiempo ya me aceptaron ahí en ese grupo, pero no fue fácil. Le estoy contando todo esto, hermanos, porque cuando usted llega a la iglesia hay algo que hacer, definitivamente, algo hay que hacer. Así que si el día de mañana a usted lo llama el hermano Miguel o a mí, a quien sea, dígale, ¿cómo le va a decir? Heme aquí, y dicen otros, envíalo a él. No, heme aquí estoy. Como dijo el profeta Samuel, cuando oyó por primera vez la voz de Dios, Elí sabía que Dios le estaba hablando y le aconsejó, le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla Jehová, porque tu siervo escucha.
trabajando, hermanos, con los jóvenes, duramos un tiempo y yo les decía que liderar 115 jóvenes no era cosa fácil en ese tiempo. Creo que el hermano Hugo llegaste en el pastorado, hermano Jacobo, el pastorado hermano Jacobo Mendoza. Ya para ese tiempo yo era líder del distrito y estamos trabajando en 7 estados de la zona occidente. Y no era fácil, hermanos, hacer una gira desde Río Verde, San Luis Potosí, hasta Minitas Guerrero. Así que las giras para visitar iglesias, ¿verdad?, eran como de 15 días a 3 semanas. Me tocó, hermano, trabajar con el hermano Favela un año. Él era el obispo de distrito en ese tiempo. Y en el segundo año trabajé con el hermano Nicolás, que había llegado recién de México y estaba siendo instalado al obispado aquí en el distrito de Occidente, así se le llamaba en aquel tiempo. Trabajé un año con uno y otro año con el otro. Luego el hermano Nico me dijo, ya cuando terminé yo ese periodo, me dijo, hermano, pues sígale. Le dije, no, hermano, ya me voy a casar. Ya habíamos fijado la fecha y dije, ahí vienen otros atrás de mí, pero que Dios los bendiga. No es fácil, hermano, pero cuando tú vives, hermano, ese llamado de Dios, lo que sea, hermano, sea barriendo aquí, sea limpiando una ventana, sea, hermano, arreglando algún detalle. No creas, hermano, que estás trabajando para el hermano Miguel. No, la obra es de Dios. La obra es de Dios, hermano, y el que paga es Dios. Y a veces, hermanos, ni siquiera pensamos, nos aburrimos, nos cansamos y aventamos, hermanos, como dicen por ahí, el arpa. Avientas la escoba y el trapeador y el trapo por ahí y dices, ¡ah! Pero eso no está correcto. Mejor habla con el pastor. Dile, hermano, la situación es así y así, y es mejor hablar. Pero yo te digo, hermano, síguele por ahí. No te sientas mal, no te canses, no te enfades, porque el que paga es el Señor, amén. El que paga es Dios. A veces, hermano, tú ni yo sabemos cómo Dios te va a pagar, ¿verdad? Pero te va a sanar de un problema, te va a librar de una enfermedad terrible, hermano. Hay formas en que Dios paga que a veces ni siquiera usted ni yo nos damos cuenta. Pero Dios está ahí, hermano, como poderoso gigante. Siempre, hermano, a la expectativa tuya. Fíjese, importantísimo esto, hermanos, saber emplear las palabras. Lo que usted sabe no le hace que no sepa mucho, no le hace que no sepa la Biblia de memoria. Es muy difícil que alguien se la sepa, pero lo que tú sabes, como dice un canto viejito, lo que Dios puso en mi corazón, nadie podrá quitarlo, nadie podrá borrarlo. Eso, hermano, las palabras que tú digas, acuérdese usted que son palabras que salen de su espíritu, ¿sí? Y eso es lo que vamos a entender en la parte final, hermano. Por eso ese título es Joyas en vasos de barro, porque Dios deposita, hermanos, un bagaje tremendo en cada uno de nosotros. A veces ni cuenta nos damos, batallamos o vacilamos cuando queremos emplear una palabra, hermano. Inclusive para reprender al diablo, necesitamos decirle con fuerza, quítate de aquí en el nombre de Jesús, así de fácil. Quítate de aquí en el nombre de Jesús. Cuando usted ve que la obra está siendo estorbada o su vida está siendo estorbada, usted puede emplear esas palabras. Eso no crea que se usaba mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que era muy difícil ir a orar por una persona que estaba endemoniada. A veces hasta algunos pastores batallaban. Yo recuerdo, le puedo contar hace 40 años, yo creo, un poquito más, que había algunos que se endiablaron ahí en la iglesia y el pastor andaba buscando quién lo acompañara. Él decía, hermano, necesitamos aquí 1 o 2 valientes, vamos a ir a orar por la familia fulana, porque parece que está un mal espíritu tratando ahí con ellos. Y pues algunos que estaban así le hacían así, pues que vaya él, es ese pastor. Había un temor tremendo, dijeron, no, hermano, qué bueno que tenemos ya ese bagaje, ese conocimiento, hermano, de que usted tiene el poder. Fíjese, los diáconos del tiempo de la iglesia primitiva, qué poder tenían, y eran diáconos. ¿Se imagina? Usted tiene el poder, hermano, en su boca, necesita abrirla. Dígale a Dios, dame sabiduría para poder abrir mi boca, que salga, hermano, palabra de virtud, palabra para edificación, porque esto sí es importante, para edificación, amén. Porque así son, hermanos, algunas de las palabras no son, hermano, para reprimir a alguien, porque antes entendíamos que la palabra exhortar era poner una tremenda regañiza a quien le había regado.
le puse una exhortada. No, hermano, la palabra exhortar significa consolar, ayudar. Así es, exhortar es ayudar, ¿verdad? No llegar y meterle 3 cocolazos a aquella persona que la regó. No, hermano, con amor, bendito Dios. Hablé mucho de Mérida, pero cuando nos mandaron de Mérida, hermanos, cuando nos mandaron a Mérida, pues ahí trabajamos 2 años. Les hemos contado algunas experiencias, otras experiencias ya la contó mi esposa, yo no la quería contar, pero a los 3 meses salió una mujer de ahí de la congregación, pues que ya teníamos que ver. Allá son muy listos, hay palabras que no entienden. Si usted usa buenas palabras con un buen español, las toman al revés. Cuando vaya allá, bueno, cuando le toque ir, aunque sea de vacaciones, a Mérida, y de ahí son 3 horas a Cancún. Se lo recomiendo, paisajes hermosísimos, toda esa zona del sureste de México. Dese un tour por allá. Yo duré 2 años y conocí, hermanos, los 5 estados del sur, algunos con mayor intensidad, ¿verdad? Veracruz, Tabasco, Tampico, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Belice. Ya Belice no pertenece a México, pero hasta allá entrábamos a zona libre, está muy cerquitas de Chetumal, ¿verdad? Pero cómo Dios de alguna manera te lleva a un lugar y de alguna manera te da una cobertura. Esa mujer a los 3 meses nos mandó la carta y apenas estábamos haciendo ese ayuno de 21 días que yo le había dicho en los cultos de la mañana. Y todo, hermanos, se desbarató en el nombre de Jesús. Dimos unas vueltas ahí al templo. Por cierto, ninguno de los de allá entendía esa cuestión de la guerra espiritual. Para ellos, para muchos fue nuevo. Aquí yo les dije, iba, hermanos, con toda la cobertura, con todo el bagaje de liberaciones espirituales y de guerra espiritual en las regiones celestes, y conocía las exorcias y todos los poderes, hermanos, de las tinieblas, pero también conocía la guerra a nivel suelo, a nivel aire, etcétera, etcétera, hermano, con un bagaje tremendo. Ya les dije yo que el hermano Nico, en este caso, era un hombre, hermano, que Dios usó y nos mandó a diferentes seminarios, que costara lo que costara. Nos mandó a Torreón, al hermano Alfonso Villaseñor y a un servidor. Ahí vino el hermano Víctor Higueros, nos mandó 2 veces a Monterrey, con Harold Caballeros. Estoy hablando de generales de guerra espiritual de aquel tiempo, hoy creo que hay otros. Nos mandó con Cindy Jacobs, nos mandó con Ana Méndez, y ahí estamos, hermanos, empapándonos. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, ya todo eso, hermanos, curiosamente ya lo teníamos, pero de alguna manera no lo habíamos explotado. Y yo llegué, hermano, con todo ese bagaje allá para Mérida, y algunos decían, ¿qué es eso, pastor? ¿Y cómo entiendo? Pues cómo entienda, cheque lo que dice la Escritura. Por eso tenemos la armadura de Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 6, y también entendamos los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Porque, como dijo mi esposa y lo dije en la mañana, esa iglesia estaba capa caída en todos los sentidos, y yo no sabía, hermano, a qué Dios me había mandado. Yo dije, bueno, ¿y por qué me mandan para allá? ¿Por qué no me dieron una iglesia de aquí del centro del país, o de aquí mismo de la zona? No, allí, hermanos, urgía que alguien llegara, hermano, y que alguien que fuera diferente, hermanos, a la cultura de los yucatecos. Ahí trabajamos 2 años. Luego, hermano, a los 2 años estuve orando yo, antes de cumplir los 2 años allá, porque sentimos de parte de Dios regresarnos. Observamos algunas conductas también en sus hijos que no eran nada favorables. Y yo estaba, hermano, en un dilema, ¿me voy o no me voy? Apenas habíamos encajado a trabajar muy bien ahí en esa zona. Apenas habíamos aprendido un poquito la cultura y la gastronomía yucateca, que es muy variada, por cierto, y muy rica, y muy barata. Allá preferíamos comprar cosas hechas que hacerlas nosotros porque salían más caras. En ese tiempo, un platillo bien servido le costaba 18 pesos. Estoy hablando del 2000 y del 2001. Pero yo le dije al Señor, ¿qué hacemos, Padre? Hablé con el obispo, le dije, hermano, necesitamos regresar porque, mire, pasa esto con nuestros hijos y no queremos que la situación empeore.
Mi esposa le diagnosticaron que tenía alta presión y había salido embarazada en ese tiempo, y la doctora le dijo, este clima no le favorece nada. Y yo hablé todo con el obispo, y el obispo me dijo, hermano, te cambio a la primera iglesia de Chetumal, que es muy parecida en membresía y en economía, ¿verdad?, a esta iglesia, la primera de Mérida. Y yo estuve orando, ¿qué hacemos, Señor? Ay, ¿qué hacemos? Y un día, estando yo angustiado con el dilema si dejo la iglesia o me regreso a Guadalajara, me acuerdo que me habló el hermano Efraín Villa. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo usa Dios? ¿Lo usa Dios? Sí lo usa, hermano, porque él no sabía la situación que estábamos viviendo. Y me dijo, hermano, lo que tú has decidido, Dios me dijo, él estaba en una campaña en Ciudad Obregón, Sonora. Antes ya había estado conmigo ahí en una campaña en Mérida. Por cierto, hubo resultados tremendos. Pero en esa ocasión estaba él allá, hermano, en Ciudad Obregón, y dijo, estoy tomando un descanso, pero Dios me dijo, háblale al hermano Noé Gómez, que está en Mérida, y dile estas palabras. Y me dijo, hermano Noé, no tema regresarse a Guadalajara. Se me quitó un peso de encima tremendo. Habíamos planeado unos pastores de ahí, hermanos de Mérida, irnos ahí a la playa. Qué bendecido es esa ciudad, ¿eh? Todas las playas están a media hora. Está Puerto Progreso, está Zizal, Yucalpetén. Bueno, a media hora. Y todo bien barato, imagínense. Y nos fuimos a una casa, una hermana tenía una casa en Zizal, que también es costa, ahí en el Golfo, y yo ya con la carga más liviana, porque había recibido, creo yo, una palabra de Dios, dijo, hermano, no se preocupe, la decisión que ha tomado, llévela a cabo. Dije, bendito Dios. Y nos fuimos a un retiro de 3 días ahí a Zizal. Una hermana, repito, nos prestó una casa y tomamos la decisión de venirnos. Creo que el día 18 de diciembre del 2001 partimos para acá, para Guadalajara. A los pocos días, bueno, no fueron meses, a los pocos días hubo una convención pastoral en la primera iglesia de Guadalajara, de puros pastores, entrando el 2002. Y yo recuerdo que fui y hablé con el obispo. Obvio, ellos ya sabían, algunos, que ya me había regresado de Mérida. Y me dijo, hermano, te vamos a una iglesia, pero tienes que esperarte pues hasta que se desocupe. Puede ser un mes o un año. Como a los 2 meses, un pastor, fíjese, qué casualidad. Y lo digo así, hermano. A los 2 meses un pastor tuvo un problema porque él era, creo que ciudadano americano, y él pastoreaba la primera iglesia, bueno, la iglesia de San Agustín, que algunos la conocen, era de la misma organización de la iglesia apostólica, y anunció en esa junta que el hermano tenía que salir de urgencia a Estados Unidos porque estaban haciendo mal uso de su seguro, y el FBI lo andaba buscando allá en Estados Unidos. Y le dijo al obispo, en ese tiempo era el hermano Luis Bernal, creo, y total que hablaron, se arreglaron y dijeron, bueno, hermano, vete, le entrega a la iglesia, aquí está el hermano Noé, acaba de llegar de Mérida, y ahí lo vamos a mandar ahí a la iglesia de San Agustín. Aunque yo le dije al obispo, fíjese bien, porque también somos humanos, le dije, hermano, yo dejé en Mérida una iglesia de 150 hermanos bautizados y con un promedio de 200 de asistencia o un poco más, y con un sueldo así, porque somos humanos, hermanos, también comemos. Yo dije, dame una iglesia como de esa misma envergadura. Pues ¿cómo vas a una iglesita chiquita? Y luego me dijo, tome esa de momento. Y nos fuimos a San Agustín. De esto no había platicado. Ahí en San Agustín las calles estaban empedradas en ese tiempo. Y yo me había traído unos zapatos bostonianos de allá de Mérida, todavía de la Canadá. Y pues en lo parejito, qué bonito da, pero en el empedrado, ay. Yo ya traía unos cayonones tremendos, pero tremendo, no cree que poco. Ya andaba, como dicen, como gato espinado, ahí en las calles de San Agustín en ese tiempo. Pues la iglesia estaba enseñada a la antigüita, y la verdad se le batalló ahí. Ahí tardé 2 años en esa iglesia, ¿verdad? Pero hubo bautismos, hubo una respuesta de Dios, algo se entendió, instalé el grupo discipular que jamás había,
porque los pastores pasados, con todo respeto lo digo, pues jamás enseñaron cosas, hermanos, no tuvieron un grupo discipular, no tuvieron un equipo de líderes, alguien, hermano, que hiciera un poquito más de trabajo, y Dios nos ayudó y nos bendijo en ese sentido. Inclusive la música, hermano, estaba horriblemente quedada. Pues yo no sé, había instrumentos, pero nadie los tocaba. Y así como lo oye, nadie los tocaba. Y había uno que, bueno, ¿y quién toca los instrumentos? Les dije a los hermanos. No, pues un hermano que viene de Cuspala, pero cada que viene los toca. Y los que dirigían, Dios sabe que no miento. Mi esposa y yo a veces llegamos cuando ya el culto estaba empezado, porque teníamos que caminar desde aquí de Oblatos hasta allá, hermano, hasta San Agustín. Teníamos que tomar 2 camiones para poder llegar allá, y a veces llegamos un poquito tarde, y a lo lejos, 3 cuadras atrás de donde estaba la iglesia, escuchamos a los que estaban dirigiendo. ¿Cómo se oían? Dije a mi esposa con todo respeto, parecen coyotes. Literal, hermano. Y yo me preocupé por eso, dije, santo Dios, ¿qué vamos a hacer aquí, en esta iglesita? Dije, ahí en la academia, en ese tiempo estaba empezando la academia con Eliab y con el hijo del hermano Peña. Dije, pues no hay otra más que mandar a 2, 3 a la academia, ¿qué más vamos a hacer? Y aquí está Hugo de testigo lo que voy a decir. Ahí salió una hija del hermano varón. ¿Cómo salió, hermano Hugo? ¿Buena para cantar o no? Muy buena voz, hermano, pero hubo que mandarla a la escuela. Y un hijo también del hermano varón empezó a tocar el teclado. Y dije, bendito Dios. Y luego le dije a Eliab, oye Eliab, ¿no nos ayudas allá a dar clases de guitarra? Sí, ¿qué día? No, pues acomódate y nos vamos a acomodar. Algo se hizo ahí, hermano, en ese lugar. Pero espéreme, vuelvo a lo de los zapatos. Un día que iba caminando, bien, ya como gato espinado, hermano, ya con unos cayonones por todos lados, me acuerdo que le dije, Señor, ya traigo mis pies bien cansados, porque yo era de esos que visitaba la usanza antigua. Me gustaba ir a visitar a los hermanos, y más en los que estaban quedados. No quiero cuestionar o tocar asuntos teológicos, pero yo sentí hacerlo, y así lo hice. Pero en esa ocasión le dije, Señor, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer, porque o me pongo unos tenis o a ver cómo le hago, pero algo tienes que hacer. Y un día platicando con la hermana Victoria, la abuelita del pastor de aquí, me dijo, hermano, tengo un carro, te lo vendo. Gloria a Dios, ¿cuánto me lo da? Me dijo, te lo voy a dar en 6,000 pesos y en abonos. Gloria a Dios, hermana, ¿cuándo hacemos trato? ¿Qué? Dice, espérate, deja hablar con mi esposo, con Everardo. No sé si los hermanos sabían esto. Sí, hermana, háblelo y ya usted me dice. Pero yo, hermano, quería librarme. Además, tenía que estar no solamente, hermanos, ahí en San Agustín. En San Agustín, y aparte estaba la iglesia de Cuspala. Estaba retirada, no se conocen Cuspala ustedes, pero había que ir a Cuspala, porque era una misioncita de una iglesia chiquita. Y luego, hermano, pues me tocaba ir, no sé, cada 2 semanas iba, y como le hacía en camión, hermano, era una tardanza terrible. A donde voy es a lo siguiente, ahí les va. Un día fui a visitar a un hermano que estaba en el hospital Soquipan, de ahí de San Agustín. Supe que estaba enfermo y dije, voy a darle una vuelta al hermano. Y ese día, hermano, después de que fui con el hermano, no recuerdo ahorita su nombre, pero dije, voy a darle una vuelta, y ya de ahí tomo el camión para mi casa. Yo siempre he vivido aquí en la zona de Oblatos, ahí cerquita del San Onofre, por ahí cerquitas, y dije, ahí pasa un camión que me lleva hasta la casa. Gloria a Dios. Tomé el camión después de visitar al hermano, me bajé en los tacos de Martín, ¿verdad? Ya le estoy haciendo propaganda. Martín, uno que vende allá para el Panteón, muy buenos tacos, por cierto. Ya traía hambre, dije, voy a comer 2 tacos o 3, lo que alcance. Saqué, chequé mi presupuesto, dijo, creo que me alcanzan como para 3 tacos, gloria a Dios. Y yo había estado todo el día allá en San Agustín visitando hogares, luego vine al hospital y del hospital a mi casa. Cuando venía, hermano, de acá de los tacos, iba ya dirigido a mi casa donde yo vivía. Yo recuerdo que en el camino sentí una presencia de Dios bien tremenda, tremenda. Pues yo no sabía, yo entendía que iba a ser una bendición de Dios, pero no sabía qué era. Yo
ahí llorando por la calle iba, pero no a grito abierto, así suavecito. Ay, Padre, yo no sé qué está pasando, pero qué bueno, aquí vamos. Ay, Padre, ayúdanos, Señor. Sana al hermano que está en el hospital, Padre. Gloria a Dios. Pero era un lloro con una emoción tremenda y yo no sabía qué era eso. Cuando llegué a la casa, mi esposa, como vivía ahí como a media cuadra de la casa de mis suegros, llegué a la casa porque yo miré que mi esposa ahí estaba. Y ese día estaba ahí el hermano Everardo, estaba la hermana Victoria, ahí en la casa con mis suegros. Y pues yo los saludé como siempre, ¿verdad? Y cuando iba a entrar, pues después de saludarlos, me dijo la hermana Victoria, que era muy aventada, dijo: hermano Noé, ¿te acuerdas del trato que hicimos? Sí, hermana, listo, aquí, ¿qué hay que firmar o qué? Dijo: ven para acá. Dice: aquí están las llaves. Y le dije: hermana, ¿y cómo le vamos a hacer con los pagos? Pues, o sea, lo que habíamos quedado. Y me dijo la hermana Victoria: no, ese carro te lo vamos a regalar. No crea que está solo. Sí se paga un precio, es cierto, pero no estamos solos. Ese día, hermano, pues le dimos gracias a Dios y entendí, hermano, porque me acordé de los famosos bostonianos. Dije: bendito Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Y pues, como decimos, le saqué jugo a ese carro. De ahí nos íbamos a San Agustín, nos íbamos a Cuispala y algunos otros lugares donde los hermanos vivían. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque a veces usted y yo no entendemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es cualquier cosa, hermano. No. Por eso el apóstol Pablo dice que hay joyas, como joyas preciosas, pero puestas en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro, somos quebradizos, pero si Dios a usted y a mí nos da la fortaleza, esas vasijas de barro se pueden convertir, hermano, en unos instrumentos poderosos para la gloria del Señor. Hay veces, hermano, que no entendemos esto, y hay veces que nos pasamos nuestra vida cristiana de una manera muy enfermiza, sin pasión. Es más, ya ni a los cultos queremos ir, pero no entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano. Lo que Dios ha puesto en usted tiene un valor tremendo. Por eso la Biblia dice: no aventéis las perlas a los cerdos, porque las pisotean. Perlas, lo que usted trae en su corazón, trae joyas preciosas, trae un poder tremendo, hermano, que se puede bendecir hasta usted mismo. Usted mismo se puede bendecir, usted mismo puede sanar. Amén. No es una cuestión solo de la cabeza. Alguien dijo: tienes que tener una mente positiva. No, no es solo eso, es el poder que Dios ha puesto en su corazón y en mí, hermano. Usted y yo estamos puestos para bendecir a quien sea, sin problemas. Amén. No tema orar por nadie. Déjeselo a Dios. Que está muy enfermo, déjeselo a Dios. Que está muy endemoniado, échelo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, a veces tardamos y batallamos años en entender, hermano, pero usted y yo estamos puestos para bendecir. Estamos puestos para ser edificados. Estamos puestos para decirle a este cuerpo que es mortal. Solo el cuerpo, lo de adentro no. El espíritu que Dios puso en nosotros tiene una fortaleza tremenda. Aleluya. Yo quisiera, hermano, en esta hora hacer un llamado a todos aquellos que de veras quieren hacer un poquito o un poco la diferencia del llamado que de alguna manera usted ha sentido. Si usted es líder aquí en la iglesia, yo lo invito a que pase aquí. Vamos a orar por usted.
porque hay veces que mal usamos el poder que Dios ha puesto en nosotros. Solo estamos puestos para bendecir, para ayudar, para edificar, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y a veces las joyas que Dios puso en nosotros las tergiversamos. Hay veces que hacemos mal uso de ellas. Yo recuerdo a unos hermanos hace muchos años que eran bien corajudos. De hecho, en la iglesia los teníamos etiquetados. Pero cuando al final del camino de uno de ellos, Dios lo quebrantó. Y un día me dijo, hermano, empecé ya grande, ya viejo, ya tenía muchos años en el evangelio. Y dijo, hermano, he sentido de parte de Dios ir a tocar puertas. El hermano estaba quedando invidente. Yo le dije, hermano, yo voy con usted. ¿Qué días va? Pues ya los folletos ya los tengo. Gloria a Dios, vamos a tocar puertas. ¿Qué día llego a su casa? Véngase tal día, hermano, porque el hermano ya ocupaba a alguien que también lo llevara, porque estaba prácticamente ciego. Pero cuando él estaba fuerte, hermanos, era iracundo. Pero qué bueno que Dios le dio esa oportunidad de regenerarse, de componer su vida, y casi seguro estoy, digo casi, solo Dios sabe, pero el hermano se levantó, hermano, fue un hombre de buen testimonio hasta su muerte. Cuando yo me fui a Mérida, supe que el hermano había muerto, pero dije, algo hizo por la gloria de Dios, algo hizo para la gloria de Dios. Usted y yo estamos, pues, no tan viejitos, muchos de ustedes están muy jóvenes, pero hermano, algo podemos hacer por la gloria de Dios. El que paga es Dios, hermano. El que paga es Dios. Si alguien le da un halago aquí en la tierra, bendito Dios. Pero yo prefiero el halago del cielo. Pásele si usted quiere, si usted siente ese deseo en su corazón. Solo vamos a orar por usted. Mientras el grupo ministra, hermano.